No, pero yo he dicho, mire, si el gobierno no es capaz de controlar a las FARC, ¿me pide a mí que lo controle? No, es muy importante primero que haya un rechazo abierto a esas manifestaciones de estos grupos. Y segundo, en el contenido. Yo creo que ahí hay un debate muy importante sobre el contenido, que es lo que yo le he dicho a los periodistas. Y te lo repito a ti con todo cariño, pero con toda energía, es que yo no puedo dejar que tú me fijes a mí la agenda. Es que el doctor Gaviria no debe decir esto. Carlos Gaviria. Este es un debate ético. Si un grupo toma una tesis que uno enuncia para justificar sus acciones violentas, esa tesis debe ser replanteada y reformulada. ¿Por qué? No, por supuesto. ¿Cómo? Claro. Ahí hay un error de lógica, ahí hay un error de concepción. Al contrario, es decir, una por persona... Supuesto, están tomando tesis suyas para justificar acciones violentas, doctor. Perdóname, una persona que tenga una ruta equivocada como las armas no puede acertar en algo. Yo sigo defendiendo mi tesis sobre el delito político. Entonces, si las FARC la cogen, vea, entonces ya las FARC la cogieron, rectifíquela. No, pero es que no es cualquier tesis. Eso sí, no. Es una tesis donde usted expresa sus nostalgias por un fallo de la Corte Constitucional que fue histórico, donde se determinó que el homicidio no era conexo con el delito político. Pero que yo lo sigo defendiendo. Por eso, y que fue una posición, por eso, fue una posición equivocada suya. Equivocada, no, ni riesgo. Que menos mal la Corte Constitucional no acató. No, señor. Claro, no, señor. Doctor Gaviria. No, mire, y este debate yo lo hago mire, con si no me deja hablar respeto. aquí, ¿qué tal que lo dejaran? Mire, usted no quedó nada bien en el debate que tuvimos en la Universidad Militar. ¿Por qué? Mire, el delito político es un instrumento incluso importantísimo para una negociación como esta. Pero no solo eso, sino que el delito político tiene hondas raíces liberales. Que lo que las FARC hagan no son delitos políticos, eso es otra cosa. No, ya el delito político no se justifica porque ninguna invocación a las armas se justifica. Ahí hay un halo romántico y utopista que aplicado a la realidad... Usted tiene un error grave. Usted tiene un error grave, perdóneme. Sí. Usted tiene un error grave. Es que yo no justifico el delito político. Justificar es decir, esta conducta es impune. El delito político se ha considerado una conducta que debe ser sancionada más benévolamente, pero no impune. No, debe ser sancionada más gravemente, porque aquel ese es su punto que de toma vista. un arma para matar por una idea es doblemente culpable. Pues ese es su punto de vista, el mío es otro. No, por cierto, ahí es donde creemos, doctor Gaviria, que este debate es interesante para el país y para las juventudes, porque usted es un ex profesor universitario, un ex magistrado todavía, ¿sabe? Y un dirigente político de izquierda, claro. Y ante todo un educador. Sí. Entonces, es muy importante que las juventudes entiendan que este punto de vista nos lleva a la hecatombe. Martín Caballero, que murió la semana pasada como un delincuente, después de arrastrar a toda su familia al crimen y al delito, cayó en ese error de considerar que era altruista tomar las armas para empezar a matar por una idea. No, quien mata por una idea es doblemente culpable. Ese es su punto de vista. El punto de vista mío es otro. Una cosa es matar para enriquecerse y otra cosa matar para que la gente viva mejor. Que estén equivocados. Mire lo que está diciendo doctor Carlos Gaviria, que entonces uno puede matar en ciertas condiciones con argumentos y justificación. No puede matar. Mira, no estoy diciendo eso, Luis Carlos. Usted no es experto en derecho penal y no tiene idea de qué es lo que significa una conducta justificativa. Ya me está descalificando como interlocutor. No, como interlocutor. No, yo apelo al sentido común. Es que eso no es sentido común. No, mire, y apelo a principios éticos muy simples, doctor Gaviria. Bajo ninguna circunstancia se puede justificar el asesinato. Justificar, es que nadie lo está justificando. Es que eso no es justificación a la luz del derecho penal. Se justifica la legítima defensa. Otra cosa es... Tampoco estoy de acuerdo con la legítima defensa. Oiga, hágame el favor, bueno. En el Estado social de derecho la legítima defensa no tiene lugar. Tomen nota de eso. Para que vea cómo puede ser de intenso el debate. Pero mire. ¿Por qué no hacer el debate uno por uno? ¿Sobre cuál fue el problema del delito político? Mira, el problema fue muy simple. Hagámoslo ahora. No. O dejémoslo para un escenario. El delito político es muy simple. La rebelión consiste en tomar las armas contra un régimen que se considera injusto con el objeto de perseguir un régimen más justo. El gran tratadista de derecho penal clásico, Francesco Carrara, dice, es que el delincuente político ni siquiera es delincuente. El delincuente político lo que es un hombre equivocado que en el uso de las armas perdió. Porque si hubiera ganado ya no sería delincuente, sino que sería gobernante. Pero la teoría bueno, y espéreseme mi punto de vista. La Corte no aceptó la versión de ustedes. Espéreseme mi punto de vista, Yamid. Esa teoría
llevó al siglo XX a la hecatombe y al genocidio. Si el siglo XX es el siglo más sangriento de la historia de la humanidad, es precisamente por esa fisura que se abrió desde el siglo XIX, justificando el asesinato como instrumento político. Justificando, mire, yo Claro. le explico. Entonces, el delincuente político es incluso más culpable que quien asesina por otro tipo de razones. ¿Por qué? Porque lo hace con premeditación, porque lo hace con la pretensión de causar zozobra y terror para apoderarse del poder político. Y esa es la tesis que invocan las FARC en su página web, y eso es lo que yo le digo al doctor Gaviria. Si un grupo terrorista como las FARC invoca una tesis, uno debe replantear la tesis. Sí, doctor Gaviria, porque hay algo profundamente equivocado. Si un planteamiento de uno sirve para justificar un homicidio, eso hay que replantearlo. De la verdad, equivocado, usted es equivocado. Estamos en el campo de la retórica, donde uno lo único que puede hacer es dar argumentos para persuadir. Aquí no hay verdades, aquí hay tesis. Qué bueno escuchar eso de usted, doctor Carlos Gaviria. Claro. Qué bueno escucharlo, verdades, porque yo hay veces le veo posturas muy dogmáticas. Cuando usted dice que todos los que estamos aquí con el presidente Uribe vivimos en un país de sueño, y que vivimos en una ilusión, porque usted conoce la realidad, yo siempre le decía, su posición es bastante dogmática y totalitaria, ¿no? Lo propio de la democracia son los puntos de vista. Mire, yo les pongo de ejemplo para que con sentido común, como usted dice, juzguen esto. Estábamos en el Congreso en un debate y el señor comisionado, el alto comisionado para la paz, decía, repitiendo las tesis del presidente, es que aquí no hay conflicto político militar armado. Y resulta que las FARC llevaban 8 días en el Caquetá, apoderadas de un territorio, y el ejército colombiano, apoyado por la Fuerza Aérea, tratando de sacarlas de allí, y no se podía. Entonces cualquier persona dice, ¿ese no es un acto de guerra? No, ese no es un acto de guerra. Yo le dije al señor comisionado, ¿le recuerda a usted un pasaje de Stendhal sobre el amor? Cuando un hombre encuentra a su mujer en brazos de otro, y entonces se aterra ante eso, pero ella le niega que exista la escena que le está viendo. Y cuando él insiste, ella le dice, qué poco me amas y das más fe a tus ojos que a mis palabras. Eso es lo que hace el gobierno. Bueno. Doctor Gaviria, pero déjeme decir... Oigan, mire, este debate yo quiero continuarlo de cara al país, doctor Gaviria. Esto no es algo ocasional. Yo le estoy interpelando a usted, es decir, por el respeto que me merece, pero creo que este debate lo necesita el país. Pero le advierto una cosa. Lo necesita el país, por por la responsabilidad que usted tiene como dirigente político y yo como funcionario de este gobierno. Le digo una cosa, haga siquiera un pequeño curso de Derecho Penal, para que vea que mi tesis sobre el delito político no es justificativa del delito político, que el término justificar en Derecho Penal tiene una trascendencia muy distinta a la que Aquí vamos a dar el debate ante el país, y ellos serán los que dirán quién tiene la razón, Muy bien. doctor Gaviria. Doctor Gaviria, muchísimas gracias. Ya mire, encantado.